este video vamos a comenzar a revisar un tema de astronomía que es muy importante, que es el del origen y evolución del universo. Es un tema que en ciencia se conoce como cosmología. Popularmente, pues, origen del universo es más que suficiente para ver de qué se trata. Ya vimos un poco de historia y la manera como se desarrollaron las ideas de la evolución del universo, de cómo se originó el universo. Por supuesto, como todos los conocimientos han ido cambiando en el tiempo. Las primeras ideas al respecto, por supuesto, que fueron más bien de corte religioso, eh, pero poco a poco, en la llegada del siglo XX, esas ideas fueron cambiando enormemente. Vamos a comenzar entonces básicamente con lo que es el origen del universo. Las primeras ideas, pues hubo muchas. Cada civilización tiene su propia idea inicial de cómo surge el universo. Este esquema muestra una de tantas de esas ideas que hoy en día pues tal vez nos resulta muy inocente, muy absurda, pero en ese entonces pues era lo que se tenía por cierto y se creía. Otras ideas, por supuesto, son las religiosas, como la bíblica. Todas han salido de alguna manera pensando en que hay algo más allá de parte de nosotros, un ser superior que controla las cosas o varios, ¿no? Esta es una de esas ideas fundamentales. Pero sí fue muy importante cuando por primera vez a los seres humanos se pusieron a preguntar, ¿y cómo es que estamos aquí? ¿Cómo surgió todo lo que estamos viendo? Eso es una gran diferencia con respecto a las demás especies, porque sí, también hay especies que son en las que se evidencia inteligencia, pero en el caso de los seres humanos comenzaron a hacerse en algún momento preguntas un poco más fundamentales. Y eso marca una diferencia con respecto a nosotros y los otros animales. Entonces, básicamente en la cosmología física, que es así como se le llama a esto, este es el estudio de la estructura, el origen, la evolución del universo. Y bueno, hay mitos, hay algunas ideas que posteriormente fueron simplemente geométricas, que eran esferas concéntricas, eso era el universo. Las ideas que tenían algo que ver con las ideas griegas, claro, los griegos después metieron a su mitología, ¿no? Y salieron ahí los titanes y los dioses y el Olimpo y todo eso. Llegó la creacionista con el cristianismo y otras religiones. Y más adelante, cuando comenzaron a hacerse observaciones con telescopio, se comenzaron a preguntar cosas un poco más interesantes, ya en el siglo XVI, XVII. Entonces, es la manera como ha ido evolucionando este estudio científico, que se llama la cosmología física. Ahora, ideas influyentes hubo muchas. Incluso antes que Newton podemos pensar en las ideas de los griegos, por supuesto, que ya hablaban de la posibilidad de que estuviéramos simplemente nosotros y todo lo demás nos rodeara, las estrellas pegadas en una gran esfera allá afuera, esfera concéntrica. Pero con la llegada de las teorías, de las leyes postuladas por Newton sobre la materia, la segunda ley de Newton y otras, se comenzaron a hacer preguntas un poco más importantes. Se pensaba incluso, y Newton así lo comenta sin tener pruebas de nada, por supuesto, que era una cantidad finita de estrellas y que el universo era un espacio finito también. No se podía ir indeterminadamente hacia un extremo ni hacia otro. Era una cantidad finita de estrellas. Y bueno, sin embargo, como las estrellas están hechas de masa, pues entonces la fuerza de atracción de ellas pues va a terminar juntándolas todas. Una cantidad infinita de estrellas crearía una atracción a fin de cuentas infinita, aunque sea a largas distancias, y terminarían juntándose. Entonces, esa era la idea de Newton de decir no pueden ser infinitas, tiene que ser una cantidad finita y están muy alejadas, tienen algún movimiento y entonces no se pueden volver a juntar de cuando surgieron.
Además se creía que eran eternas, no se suponía que fueran a desaparecer las estrellas, se pensaba que ahí estaban las que eran y se acabó. Y por eso el fenómeno de las estrellas nuevas, las llamadas novas o supernovas, era muy interesante para la gente hace siglos, lo sigue siendo por supuesto, pero ahora se entiende de qué se trata. Cuando no se entendía de qué se trataba una estrella nueva, pues era una especie de repente el universo cambió. Ahora apareció una nueva estrella. Aunque apareciera solamente por unas semanas o meses y luego dejara de brillar, había habido un cambio en el cielo. Más allá de los cambios de los planetas simplemente por posición, pero los planetas ahí seguían, no se destruían. Ahí seguían los planetas moviéndose. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero se movían ahí. Luego, claro, se fueron explicando los movimientos de los planetas, pero eso no explicaba el por qué estaban ahí tampoco. Y surgen en esa época, en la época de Newton, lo que se conoce como el principio cosmológico, que es una idea que dice que el universo es igual hacia todos los rumbos. Es decir, las leyes de la física que se cumplen aquí con nosotros en la Tierra, también deben cumplirse allá lejos en las estrellas. Y además es homogéneo. Significa que para todos los lados la composición del universo va a ser más o menos similar, claro, con diferencias muy locales. Aquí puede haber una estrella, aquí puede haber 10 estrellas, por acá más cerca, pero en general si uno voltea para todos lados, la composición del universo es básicamente la misma. Eso es que sea homogéneo. Y las leyes se cumplen por igual en todos los rincones. Eso es lo que sea, eso isotropía, eso es la isotropía. Entonces se quedan con esa idea de que hay una cantidad finita de estrellas en un universo que también es finito. Leibniz opinaba distinto. Las rencillas entre Newton y Leibniz son legendarias. Realmente no se llevaban muy bien, que digamos. Y por lo pronto aquí tenían un punto de vista distinto. Leibniz sí decía que era una cantidad infinita de estrellas y que el espacio en el que estaban distribuidas era simplemente infinito. Había puntos intermedios, un punto intermedio muy simple, sencillamente es decir, el universo es infinito, sí tiene límite, pero la cantidad de estrellas es finita, ¿no? Y el universo infinito pues era la otra opción, con una cantidad finita de estrellas, como decía Newton. Ahora, surge un poco después de esto una paradoja muy interesante, la llamada paradoja de Olbers. Porque si la cantidad de estrellas es infinita, si fueran infinitas realmente, entonces el cielo debiera brillar en todos los puntos. No, en el cielo en la noche no debiera haber regiones oscuras. Debiera haber, si son infinitas, debiera haber estrellas en todas las regiones distribuidas, si aceptamos que el universo es homogéneo, isotrópico. Entonces no debiera haber puntos oscuros, el cielo de noche debiera ser completamente claro. Esa es la paradoja de Olbers, bien pensada, bien planteada, y no hubo respuesta en esa época cuando se planteó, no hubo respuesta que convenciera a la gente que la hacía. La respuesta tuvo que llegar mucho después, cuando se comenzó a comprender la física de las estrellas y a saber que las estrellas también crecen, mueren. Y entonces la solución simplemente es, lo que pasa es que las estrellas no existen todo el tiempo. Las estrellas se mueren. Entonces no están todas prendidas al mismo tiempo. Pero la paradoja de Olbers hizo pensar mucho a la gente durante varios siglos. En este camino de la comprensión hubo, claro, momentos muy importantes. El de Newton postulando las leyes, particularmente la segunda ley, que es la que rige muchas cosas en el universo. Fuerza igual a masa por aceleración, que es de la atracción gravitacional. De ahí sale la ley de la gravitación universal, que explica muchísimo de los comportamientos, como las leyes de Kepler, como decíamos antes. Ahora, el problema que tenía, las leyes de Newton se cumplían muy bien en lo cotidiano, en lo que era así cercano a nosotros, a las velocidades esas se cumplían muy bien. Pero, y se pensaba que no tenía por qué haber una diferencia independientemente de la velocidad a la que se muevan, o los tiempos o las distancias, todo tiene que cumplirse.
La segunda ley de Newton tiene que seguirse cumpliendo cualquiera que sean las condiciones. La velocidad a la que viajas, la aceleración, la desaceleración, va a cumplirse las mismas leyes de Newton. Eso se pensaba así. En 1700 también se midió aproximadamente en esa época la velocidad de la luz. La velocidad de la luz se midió con los satélites de Júpiter. Porque como las leyes de Kepler permitían predecir dónde iban a estar los objetos tiempo más adelante, pues entonces la gente hizo cálculos y dijeron, bueno, entonces para tal fecha van a estar en tal posición los satélites. Hicieron los cálculos. Cuando fueron a observar los satélites de Júpiter, resulta que se tardaron unos segundos más en alcanzar la posición que se había estimado con las leyes de Kepler. Entonces, lo que se pensó es que no es que las leyes de Kepler estuvieran mal, la ley de Newton afirmaba que estaban suficientemente bien, pero como la Tierra había cambiado de posición, ahora estaban observando a Júpiter desde una distancia mayor. Esa diferencia de distancia la había tenido que viajar la luz, y por eso el retraso. Y de ahí se aproximó la velocidad de la luz. Hicieron cálculos más precisos y dijeron son 300.000 kilómetros por segundo. Actualmente se sabe que es un número ligeramente inferior a ese, 292.000 pasaditos kilómetros por segundo. Se conoce con bastante precisión la velocidad de la luz. Y teniendo este dato, una cosa muy importante que hicieron, se creía pues que en el universo no había un vacío. El universo se pensaba que existía un tipo de materia llamada éter, que era por el que viajaba la luz. Así como el sonido viajaba por el aire, la luz se suponía que viajaba por ese éter. Y entonces querían medir pues si, las características de tal éter. Entonces quisieron medir con mayor precisión Michelson y Moore la velocidad de la luz en diversas direcciones, porque la Tierra, como se va moviendo, debe poder medirse de manera distinta, y llegaron a la conclusión de que no había tal éter. El viaje de la luz por el espacio era independiente, no tenía nada que ver con ningún éter, y además la velocidad era la misma en todas las direcciones. La velocidad era absoluta. Cualquier dirección en la que viajara la luz tenía que ser exactamente esa, 300.000 kilómetros por segundo. Esto fue un asunto realmente muy muy importante, porque permitió que a raíz de que la luz es lo que viaja a la velocidad máxima, entonces surge la teoría de la relatividad. Se apoya en esto Einstein y postula a partir de esta idea de que la velocidad de la luz es el límite, la teoría de la relatividad. Primero la especial en 1905, que habla sobre movimiento rectilíneo uniforme. Y básicamente ahí la idea es la siguiente. Si ustedes viajan en un carro a 50 km por hora y aventan una piedra y la velocidad de la piedra es 20 km por hora, entonces ustedes van en el carro va ahí, avientan la piedra y la velocidad de la piedra con respecto al suelo es la velocidad del carro, 50 kilómetros, más la velocidad a la que lanzaron la piedra. La piedra va viajando entonces a 70 kilómetros por hora. Para ustedes que van en el carro parejitos, pues ven que la Tierra va a 20 kilómetros por hora. La piedra va a 20 kilómetros por hora según ustedes. Pero alguien que está en la banqueta, que los ve viajando a 50 kilómetros por hora, ve que la piedra sale a 70 kilómetros por hora, porque es un observador que no va en el carro con ustedes. Entonces la velocidad de la piedra se tiene que sumar a la velocidad del carro para tener la velocidad de la piedra desde la acera, desde el suelo. Y la velocidad de la piedra medida desde el carro es distinta. Cada quien tiene una velocidad. La velocidad es relativa al observador. Pero según el experimento de Michelson y Moore, la velocidad de la luz es absoluta. No es relativa al observador. De tal manera que si ustedes, en vez de un carro y una piedra, lo que hacen es distinto. Imagínense que se prende un foco muy lejos, en un poste de luz que está muy alejado de ustedes. La velocidad de la luz que llega de ese foco hacia ustedes, que está a muchísimas cuadras de distancia, la velocidad de la luz es
300.000 kilómetros por segundo. La conocemos como c, directamente la conocemos como c, la velocidad de la luz, es esa constante. Pero si hay un carro, igual allá a tantas cuadras de distancia, hay un carro viajando hacia ustedes y tiene las luces encendidas, la luz de las luces del carro va a llegar a ustedes igual a 300.000 kilómetros por segundo. No se le suma la velocidad del carro. La velocidad de la luz es absoluta. Se va a medir exactamente igual. Por supuesto, el que viaja en el carro va viajando a cierta velocidad, por más alta que quieran que sea. Si el del carro viaja a 100.000 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz no va a ser de 400.000 kilómetros por segundo. Va a seguir siendo de 300.000 kilómetros sobre segundo. Y esto nos hace cambiar la concepción de cómo es el universo. Entonces las leyes de Newton se cumplían, sí, para velocidades de 50 kilómetros por segundo, 50 kilómetros por hora, un carro convencional. Pero a altas velocidades, a velocidades cercanas a la de la luz, las condiciones, la situación comienza a cambiar. Y esa es una de las cosas que se dio cuenta Einstein cuando postuló la teoría especial de la relatividad. Como la velocidad de la luz es constante, entonces algunas cosas tienen que cambiar. Y por ejemplo, pensemos en un experimento aún más interesante, que es un simple carro que viene hacia ustedes. Si ustedes están en una habitación donde del suelo al techo hay 300.000 kilómetros, esto es hipotético, por supuesto. Si ustedes están en el suelo y el techo está a 300.000 kilómetros y prenden un foco de luz, supongamos que en el techo pusieron un espejo y rebotó la luz en el espejo. Entonces tardó un segundo la luz en llegar y otro segundo más tardó en regresar. La luz tardó 2 segundos en subir y bajar. Entonces ustedes prendieron así un pulso de luz, tardó un segundo en subir y a los 2 segundos ven la luz otra vez en el rebote, reflejada por el espejo. Eso es si no se están moviendo. Pero si ustedes dentro de la habitación se van moviendo, entonces 2 segundos después, si se mueven suficientemente rápido, 2 segundos después van a estar en una posición muy distinta. Pero de todas maneras, si en el techo de la habitación ese espejo está completamente extendido, pues entonces, aunque se muevan hacia más adelante en otro punto de la habitación, van a ver que viajó la luz hacia el punto donde ahora están ustedes. Pero en 2 segundos, solamente en 2 segundos. Pero, como ustedes se movieron, la luz ya no viaja 300.000 hacia arriba y 300.000 hacia abajo. Ahora se tiene que mover en diagonal para llegar al punto donde están ustedes. Significa que viaja más distancia. Si el ángulo aquí es de 90 grados, entonces la luz viaja 425.000 kilómetros. Debiera haber tardado más de un segundo en llegar al techo y más de un segundo en volver a bajar. Pero como la velocidad de la luz es constante, entonces va a viajar en más de un segundo y en más de un segundo va a regresar. Si ustedes se están moviendo en la habitación, la velocidad de la luz no va a haber cambiado. Si ustedes se movieron para acá, entonces la velocidad de la luz va a haber subido a 300.000 kilómetros por segundo, va a haber bajado a 300.000 kilómetros por segundo y van a ver el rebote en ese tiempo. Van a ver el rebote en 2 segundos. Lo que cambió aquí es que si volvieron a ver la luz 2 segundos después y viajó más distancia, lo que tuvo que haber cambiado es la forma de medir el tiempo del que se va moviendo. Entonces, el que se va moviendo, su reloj, tiene que haberse retrasado para poder decir que la luz también hizo 2 segundos. Cuando el que está detenido, si la luz hace 2 segundos. El que se va moviendo, la luz hace 2 segundos, pero viaja más distancia. Entonces el reloj del que se está moviendo se tiene que retrasar para que se cumpla el hecho de que la luz es una velocidad absoluta y no hay posibilidad de rebasarla. De la misma manera, esta es una consecuencia muy interesante que se escapa de lo cotidiano. El sentido común se ve un poco apabullado ahí por este tipo de ideas, pero realmente el ejemplo es
muy claro y sencillo. La luz viajó 2 segundos si estoy detenido. La luz también viajó 2 segundos si no estoy detenido, pero viajó más distancia. Entonces el tiempo que yo estoy midiendo es distinto. El tiempo cambió para mí, que voy más rápido. Esa es la respuesta a esta que pareciera una paradoja, pero no lo es. Es un experimento que incluso se puede replicar en el laboratorio, se hace y se sabe que esa es una diferencia. Las consecuencias, claro, de la velocidad son, en resumidas cuentas, que el tiempo cambia, por supuesto, como lo acabamos de comentar. El espacio se deforma, la masa aumenta con la velocidad también, pero solamente ocurre a velocidades muy cercanas a la de la luz. A velocidades realmente cercanas a la de la luz. De otra manera, pues no hay forma de darse cuenta. No hay manera de darse cuenta si estamos viajando a 100 kilómetros por hora. Nuestras velocidades son irrisorias al lado de lo de la luz. No tenemos manera siquiera de acercarse a esa velocidad. Pero los instrumentos son cada vez más precisos. Y para un satélite que viaja bastante rápido, sí hay manera de notar una pequeña diferencia de tiempo con respecto a relojes en tierra, como ahorita vamos a comentar un poco más. Entonces, una vez que se postula esta, la teoría de la relatividad especial es para cuerpos en reposo, o sea, lo que no se mueve, o bien lo que está en movimiento rectilíneo uniforme. Por ejemplo, si ustedes avientan una piedra, pues la piedra hace una curva y vuelve a caer. No fue un movimiento rectilíneo uniforme, porque la gravedad aceleró la piedra hacia el suelo. Entonces no se movió de manera rectilínea. Podemos similar un movimiento rectilíneo en un piso muy suficientemente plano y sin obstáculos, y avientan una canica. Una canica que casi no tiene fricción con el suelo, pues entonces va a seguir viajando constantemente sin detenerla. Este sí es un movimiento mucho más rectilíneo. Aunque sí hay una ligera fricción que tal vez debiera ser que se detuviera la canica, o va a pasar por, va a llegar de un bloque a otro, o hay desniveles ligeros en las habitaciones. Puede haber situaciones que cambien el movimiento rectilíneo, pero de manera ideal la canica va a viajar sin nada la estorba, sin nada la perturbe. En el espacio, donde no hay un cuerpo con gravedad como la Tierra, donde nada se perturbe, suficientemente alejado de cualquier cuerpo con masa, si avientan un objeto, entonces el objeto va a mantenerse en esa dirección sin perturbaciones. Y en el objeto, si va a ser una nave, no se va a sentir en movimiento, porque no hay aceleración. Similarmente ocurre con un elevador. Si ustedes están en un elevador, sienten la aceleración inicial, pero cuando ya van subiendo, si no hubiera indicadores de luz, si cerraran los ojos ustedes dentro del elevador, no se iban a dar cuenta de que van moviéndose. Si van bajando o si van subiendo. Si los subieron a ustedes sentados en una silla de ruedas, y estaban dormidos cuando se subieron, pues entonces lo que va a ocurrir es que si se despiertan y ya van subiendo o van bajando, ustedes no van a saber. Y si están en reposo porque el elevador no se está moviendo, tampoco se van a dar cuenta. Les pudieran decir, no, es que ya vamos subiendo, y ustedes no sabrían, porque no se siente la diferencia de movimiento. Alguien dentro de una caja que va viajando a una velocidad rectilínea, uniforme, no siente que va viajando. Y todo lo mide en relación a su marco de referencia, que es el lugar donde está. Y para él las cosas afuera van a viajar a velocidad distinta que para alguien que va viajando a otra velocidad rectilínea uniforme. Cada marco de referencia mide distinto. Eso es lo que se estudia en el caso de la relatividad especial, cuando no hay aceleración. En la relatividad general las cosas cambian cuando hay aceleración, cuando ya hay masa involucrada. Y lo que se manifiesta en la teoría de la relatividad es precisamente esa conexión entre lo que es el espacio y el tiempo con la masa. Con la masa, que es algo que existe en el universo. Las consecuencias de la teoría de la relatividad especial y general son que la masa distorsiona. La presencia de masa, entre más masa, más distorsiona la fibra del espacio-tiempo. El espacio está ligado con el tiempo en el universo. Entonces, la masa distorsiona esa relación geométrica del espacio-tiempo, lo hace que se curve.
Y la gravedad es el movimiento ocasionado por la curvatura del espacio-tiempo. Eso es lo que ocurre. Como dije hace un momento, se escapa del sentido común, no es lo cotidiano para nosotros. Y cuando surgió esta teoría de la relatividad general, pues hubo pocos que la entendieron de inmediato, pero definitivamente fue comprendida. Y se comenzaron a tratar de ver la manera de comprobar que era cierta la teoría general de la relatividad. Y hubo diversas pruebas. Una primera que sí postuló el mismo Albert Einstein fue que como el espacio se curvaba cerca de los objetos con masa, en un eclipse que iba a haber dentro de 4 años, en la teoría de la relatividad general se postuló en 1915, y en 4 años después iba a haber un eclipse total de sol. La gente que observara el eclipse desde la zona de la sombra iba a poder ver estrellas, y se medían con precisión la posición en el cielo de las estrellas, no iban a estar en las coordenadas que eran conocidas. ¿Por qué? Porque si la luz, si había estrellas detrás del sol que no se iban a poder ver, entonces posiblemente cerca del limbo aparecieran las estrellas porque el espacio se había curvado. Eso era lo que se decía. Y entonces muchos observadores dentro de diversos experimentos cuando se observa un eclipse, iban ya listos para sacar placas fotográficas para medir con precisión posiciones de estrellas cercanas al Sol. Y en cuanto sacaron las placas y vieron las estrellas que estaban cerca del limbo solar y que no tenían por qué estar ahí, o que no tenían por qué estar en esa posición, comprobaron automáticamente que Einstein tenía razón en lo que estaba diciendo en la teoría general de la relatividad. Incluso es famoso el telegrama que de inmediato le mandan a Albert Einstein diciéndole: exacto, tu medición de tanta desviación en segundos de arco de la estrella se cumplió. Ese es bastante famoso. Otra prueba muy interesante es el hecho, esto también lo comenta Einstein cuando se postula la teoría, es la órbita de Mercurio. La órbita de todos los planetas, como hemos dicho, es elíptica. Pero la elipse que se marca tiene, claro, un eje mayor, que es el lado más largo de la elipse, y un eje menor, que es el lado más angosto de la elipse. Lo que se conoce como la línea de las ábsides es el eje mayor. Y cada vez que un planeta le da la vuelta al Sol, esa línea de las ábsides rota ligeramente. Y rota ligeramente. Pero aplicando la segunda ley de Newton se calcula la rotación de la línea de las ábsides. Pocos segundos de arco, mucho menos de un grado, pues, cada año. Y de hecho cada siglo, se mueven muy lentamente. Entonces la precesión, eso se le llama como la precesión de la línea de las ábsides. De todos los planetas, por las observaciones astronómicas, se sabía que se aplicaba bien la segunda ley de Newton, y las órbitas de los planetas iban poco a poco rotando. Con el paso de los siglos iba a haber una posición distinta para la elipse que marca la órbita de los planetas. Pero con Mercurio no se cumplía esto. La línea de las ábsides para Mercurio iba más rápido de lo que predecía la teoría. Eso hizo sospechar a los astrónomos de que tal vez había un objeto perturbando la órbita de Mercurio. Y como en épocas recientes habían encontrado al planeta Neptuno porque estaba perturbada la órbita de Urano, entonces dijeron: si está perturbada la órbita de Mercurio, ha de haber un planeta. Se pusieron a buscarlo. Nunca lo encontraron. Es más, hasta le tenían nombre, se iba a llamar Vulcano. Nunca lo encontraron. Y la razón por la cual la línea de las ábsides giraba más rápido en el caso de Mercurio no se resolvió. No fue resuelta hasta la llegada de la teoría general de la relatividad, en la que se explicó que como el espacio está más curvo cerca del Sol, que tiene mucha más masa, entonces eso perturba la órbita de Mercurio. Y con las fórmulas de la teoría general de la relatividad se calculaba tal distorsión
y llegaron a la conclusión de que esa diferencia de ritmo de rotación de la línea de las ábsides de la órbita de Mercurio iba a ser de tantos segundos, y los cálculos salen precisos con respecto a las observaciones. Entonces era otra manera adicional de comprobar la teoría general de la relatividad. Una prueba más estaba allí. Claro, no son las únicas. Si se sube, por ejemplo, relojes de alta precisión a vuelos rápidos de aviones caza y cosas así, se registran esas diferencias. También esto mismo se predecía que iba a haber algo así como lentes gravitacionales, se le llama. La luz, exactamente lo que pasó con las estrellas y el sol durante un eclipse, que del sol desvió la luz, se decía, bueno, muy lejos de galaxias muy masivas, si detrás de esas galaxias hay objetos, posiblemente los podamos ver porque esa galaxia, su centro, va a deformar la luz que nos llega de las estrellas. Y en efecto, aquí claro, este es un diagrama, no es una foto, pero hay fotos de regiones en el espacio. Esto es lo que se supone que debe pasar. Un objeto que pasa por detrás, vamos a comenzar a ver que la luz está deformada, como formando un arco cuando pasa detrás del objeto. Eso es lo que debiéramos ver en el caso de que un objeto es deformado por algo muy masivo que está enfrente. Y lo que se descubrió es un astrónomo que estuvo haciendo investigaciones en regiones de cúmulos de galaxias, logró obtener imágenes de este estilo. Estas que están aquí son las más masivas galaxias, tienen a su alrededor unos arcos luminosos, que no son otra cosa que deformación de galaxias que están todavía más alejadas, porque ellos están ocasionando lentes gravitacionales. Entonces, la masa, la enorme masa de las galaxias gigantescas que están aquí, es lo que está deformando el espacio-tiempo. Y se comprueba que en efecto hay lentes gravitacionales. Esto ya no le tocó ver a Einstein, por supuesto, pero hay muchos ejemplos de lentes gravitacionales. Otra prueba muy interesante fue la radiación de fondo. Einstein no predijo que iba a haber radiación de fondo, pero otros astrónomos más adelante, otros físicos, a partir de la teoría general de la relatividad, sí dijeron que, bueno, si entonces eso ocurre, debe haber en el universo tiene que haber cierta temperatura en las formas alejadas. Postularon que iba a haber una radiación de fondo, una temperatura base que iba a ser detectada por microondas además. Algunos incluso se pusieron a buscarla tratando de hacer radiotelescopios que la localizaran. Sin embargo, un equipo que no estaba trabajando en esto, que puso en marcha un radiotelescopio que tenía sensores para diferentes rangos de temperatura, lo prendieron el radiotelescopio y apuntaron hacia un lugar donde no había nada. Dijeron, claro, la medida del radiotelescopio deberá ser casi cero, porque no hay nada ahí donde estamos apuntando. Una región del universo casi vacía, y en el cielo sabemos que casi no hay nada que sea realmente vacío. Y lo que encontraron fue que había una radiación que se detectaba. Le echaron la culpa a las palomas, que tenían completamente sucio de guano el radiotelescopio. Dijeron, este guano está perturbando la lectura de del radiotelescopio. Entonces se deshicieron de las palomas, limpiaron muy bien el radiotelescopio y volvieron a medir. Prendieron el radiotelescopio y se midió exactamente lo mismo, la misma radiación. Entonces se pusieron a revisar junto con otros equipos que también de investigadores que trabajaban con radiotelescopios. Llegaron a estos que estaban buscando la radiación de fondo e inmediatamente encontraron el por qué estaba ocurriendo esto. Habían encontrado una prueba más de la teoría general de la relatividad, la radiación de fondo, que aquí aparece en esta imagen. Aquí esta es debida a la rotación, pero haciendo correcciones gravitacionales encuentran que esta es la radiación de fondo. La marca central es debida a la presencia de nuestra galaxia, así que si se quita nuestra galaxia,
se encuentran finalmente con la radiación de fondo de todo el universo. Y donde se ve que hay distribuciones no completamente homogéneas, hay regiones que tienen mayor temperatura y otras con menor temperatura, pero en general existe esa radiación de fondo. Y que fue cuando la materia en el universo comenzó a dispersarse de manera no completamente homogénea. Entonces esta fue una buena manera de comprobar la teoría, una vez más, la teoría general de la relatividad. Posteriormente también los satélites GPS, cuando se pusieron a hacer cálculos muy precisos de posición, de tiempo, para hacer la triangulación que se hace con los satélites de GPS, entonces tuvieron que, para que trabajaran bien los satélites GPS, actualizar sus fórmulas de tiempo para agregarles correcciones relativistas, se dice. Correcciones hechas a partir de la teoría general de la relatividad, porque viajan a bastante velocidad, a diferente velocidad de los relojes y posiciones que están en la superficie de la Tierra. Entonces, con esa corrección, los satélites GPS trabajan de manera eficiente, con esa corrección gravitacional relativista que se hace por la velocidad a la que están viajando. Ahora, por otra parte, eso de la teoría general de la relatividad hace uso de la gravedad y de la masa. Y es, dijéramos, el ver el universo a lo grande, ¿no? Es decir, cuando se ven las grandes distancias, las grandes masas. Pero no es la única, dijéramos, teoría que hay. También está la teoría de lo pequeñito, ¿sí? La teoría que tiene que ver con lo microscópico, que ya había físicos trabajando en estas teorías, por supuesto, y se sabía pues que se habían determinado ya diversas fuerzas, ¿no? La fuerza fuerte, que es la que mantiene unidos a las partículas atómicas en el núcleo del átomo, la electromagnética, que también era bastante ya conocida, y otra que era la fuerza débil, que es la de la separación de átomos, ¿no? Y la fuerza de gravitación, la fuerza de gravedad. Fíjense ustedes que la fuerza de gravedad es con mucho la más débil de todas. Y eso lo notamos muy fácil porque ustedes con un imán levantan un objeto. Fácilmente levantan objetos pesados con un imán ustedes. Vencen sin problema a la fuerza de gravedad de la Tierra con un simple imán. La fuerza electromagnética es mucho mayor que la fuerza de la gravitación. La gravedad es la fuerza más débil de todas, con mucho. La teoría de las fuerzas fundamentales y el modelo estándar que habla de las partículas subatómicas explica perfectamente todos los fenómenos que vemos en la Tierra. Todos los fenómenos del mundo microscópico quedan explicados con altísima precisión con la modelo estándar, con esta teoría que se conoce del modelo estándar de las partículas subatómicas y que habla de las fuerzas fuerte, electromagnética y débil. Sin embargo, en estas tres fuerzas, si uno quiere pegar la fuerza de gravitación para tener una teoría que explique las cuatro fuerzas, las cosas fallan. Fallan y no hay explicación de por qué están fallando. Hagan de cuenta que ustedes comienzan a hacer un mapa. Alguien comienza a hacer un mapa de la República Mexicana y comienza allá en Tijuana, ¿no? En esa zona del noroeste del país. Y comienza a hacer mediciones y hacer mediciones en kilómetros. Muy bien, hago las mediciones en kilómetros, voy haciendo mi mapa y voy haciendo todas las cosas. Sigo con Baja California, termino con Baja California, Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, ahí voy haciendo el mapa. Y otra persona comienza a hacer un mapa en Yucatán, siguiendo los mismos lineamientos, la misma precisión, pero va a medir en millas, por ejemplo. Aunque el otro mide en millas, tienen que llegar a las mismas posiciones, si las conversiones son adecuadas. Pero resulta que cuando van a la mitad y se localizan en el centro, Híjola, no casa un mapa con el otro. Lo mismo pasa con las fuerzas de la gravedad. Explica muy bien las cosas a gran escala. Las grandes distancias entre galaxias, las órbitas, queda bien explicado con la gravedad.
Por su parte, las otras tres fuerzas explican perfectamente lo que pasa en el núcleo de las estrellas, la transformación de elementos en otros, las reacciones termonucleares, el decaimiento radioactivo. Todo se explica perfectamente. Pero cuando se quiere unir una cosa con la otra, no quedan bien. Quedan cabos sueltos, hay mediciones que no coinciden. Entonces, aún no existe una teoría que explique perfectamente las cuatro fuerzas juntas. Es cierto, el modelo estándar explica perfectamente las primeras tres y casan muy bien a la perfección. La gravitación explica otra gran cantidad de cosas a la perfección también, pero no se pueden juntar porque simplemente no casan bien, no casan bien. Y esto básicamente es lo que nosotros tenemos la idea de que en el núcleo del átomo hay protones, hay neutrones y hay electrones girando. Ese es el modelo que nos enseñan en educación básica, ¿verdad? Se sabe ahora por el modelo estándar que un neutrón se compone de cosas más pequeñas, que son los quarks. Entonces, si se juntan dos quarks de este estilo con uno de este otro estilo, se forma lo que se llama un protón. Si cambio la composición de los quarks, se forma un neutrón. Y para que los neutrones y para que los quarks que forman neutrones o protones se mantengan unidos, pues se requiere de unas subpartículas que se llaman gluones, que son los que se hacen que son los que mantienen unidos los quarks, y la fuerza nuclear fuerte es la que mantiene unidos a los neutrones y protones, todos en el núcleo del átomo. Esto es en esencia de manera muy sucinta. Claro, hay muchas más partículas, a como se ve aquí en el diagrama este. Hay materias, esas son diversas partículas que existen, unas familias de partículas. Aquí están incluidos los fotones, los electrones, los positrones, todos, ¿no? Los que ocasionan la masa, los que ocasionan la fuerza electromagnética, todos están aquí. Este es un diagrama sencillo nada más para explicar esto. Esto vendría siendo el núcleo de un átomo de helio que tiene dos neutrones y dos protones en el núcleo. Ahora, el universo, cuando se hicieron observaciones, cuando Hubble hizo observaciones y encontró que había más que nuestra sola galaxia, sino que la Andrómeda era otra galaxia distinta y aquella otra galaxia era otra galaxia distinta, como sabemos de la vez pasada que estábamos platicando de historia, pues eso fue suficiente para saber que la Vía Láctea no era la única galaxia, que había muchas más. Pero conforme se hicieron estudios adicionales, se descubrió que las galaxias se van moviendo unas en relación a otras. Por ejemplo, las galaxias más cercanas a nosotros, algunas se acercan, algunas se alejan. Pero el resto de las galaxias más alejadas, todas se están alejando de nosotros. Es decir, hay un grupito de galaxias que se conoce como el grupo local, que tiene su propia dinámica gravitacional. Pero si nos salimos del grupo local y nos vamos a las demás galaxias, todas se están alejando de nosotros. Todas se alejan. Y el ritmo al que se alejan es distinto. Entre más lejana la galaxia, más rápido se aleja. Más rápido viaja alejándose de nosotros. Esto fue una cosa muy interesante, impresionante también, porque entonces se dijo, bueno, lo que pasa es que una galaxia que está más lejos, sí, viaja más rápido, pero estoy viéndola, la luz que me llega de ella, que salió de ella hace muchos más años. Porque como la luz tiene un límite, puede tardar millones de años en llegar de una galaxia hacia nosotros. Las estrellas están a unos cuantos años viajando a la velocidad de la luz. Así que cuando vemos una estrella, vemos realmente la estrella que era hace un año, hace 10 años, etc. La galaxia de Andrómeda, que es la galaxia más grande cercana que podemos incluso ver a simple vista, pues está a 2 millones de años luz, más de 2 millones de años luz. La galaxia de Andrómeda que nosotros estamos viendo es como era la galaxia de Andrómeda hace 2 millones de años. Y galaxias que están a 3.000 millones de años luz, pues con mayor razón. Y están cada vez alejándose más rápido conforme más lejos las vemos. Estas ideas de cómo se iban alejando los objetos conforme más estaban lejos de nosotros fueron tomadas por un investigador, y haciendo uso de la teoría de la relatividad propone
en un congreso que tal vez el universo comenzó en un punto inicial, que hubo una expansión de la materia y que se fue organizando la materia poco a poco. Hubo mucha gente que se rió de este postulado, principalmente la gente religiosa que decía que no, que el universo Dios lo había creado, etcétera, etcétera. Incluso riéndose de esta idea, de manera peyorativa, mofándose, en un programa de radio le dijeron la gran explosión, el Big Bang. Sin embargo, ese nombre le quedó ya para siempre, la teoría del Big Bang, porque George Lemaitre, cuando la postuló la teoría, cuando la presentó su teoría en ese congreso, él no le puso nombre. Como comúnmente muchos autores no ponen nombre a las cosas, después durante la historia alguien más le pone nombre y se le queda. Entonces presentó esa idea, les encantó la manera de ver esta forma de ver surgido el universo, y se comenzó a estudiar en esa dirección. Ahora la teoría conocida como la del Big Bang. Y aquí hay un esquema muy rápidamente de cómo se fue. Entonces, si nosotros estamos ahorita en este punto y todo se aleja de nosotros, es como estar en la superficie de un globo. Entre más aire le echamos al globo, los puntos de la superficie se alejan cada vez más. Podemos pensar que así es el universo. El universo va creciendo y se va alejando más unos puntos de otros, como en la superficie de un globo. Pero si echo el tiempo hacia atrás, si no voy hacia adelante, detengo el tiempo y ahora me voy en el tiempo hacia atrás, el globo hay que irlo desinflando poco a poquito. Y conforme se va desinflando, entonces, conforme voy hacia atrás en el tiempo, en la teoría del Big Bang, entonces los objetos van a estar cada vez más cercanos. Si todo se va alejando de nosotros y echo yo hacia atrás la cinta, como se decía antes, entonces los objetos van a estar cada vez más cercanos unos con otros. La cercanía va a ocasionar una densidad cada vez mayor de la materia del universo, y entonces deberá ir aumentando la temperatura también. Con el aumento de la temperatura, la materia va a irse degenerando. Cuando lleguemos a un punto tal que la temperatura no permite que se unan los átomos, entonces va a haber solamente un material conocido como plasma, que ya no va a tener sus electrones. Y esa es la manera como van haciéndose cálculos, donde se aumenta la temperatura, aplico las leyes que conozco, veo cómo está la materia, y poco a poco van alejándose en el tiempo hasta el origen del universo. A partir de las mediciones de la expansión del universo, entonces se puede echar hacia atrás el tiempo y hacer estimaciones de hace cuánto tiempo ocurrió tal Big Bang. Entonces se llega a momentos en los cuales la densidad, el universo es tan compacto, la materia es tan densa, tan caliente, que se degenera y se transforma en pura energía. Entonces en el inicio hay realmente una energía que es la que se expande, y cuando se enfría se convierte en materia. Recuerden que hay una relación entre la cantidad de energía y la cantidad de materia. Esa es una de las ecuaciones más famosas que existen en la ciencia. Es la famosa ecuación de Einstein, que se le conoce que la energía es exactamente igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces la velocidad de la luz al cuadrado es un número muy grande. Si yo multiplico 1 gramo de masa por la velocidad de la luz al cuadrado, obtengo un montón de energía. Entonces esa energía es la que viene en el inicio, y cuando se fue enfriando se fue convirtiendo en masa. Esta es más o menos una idea básica de la teoría del Big Bang. Entonces, en la cronología, que ustedes pueden, claro, consultar fuentes muy buenas en internet, particularmente en la Wikipedia. Hay una cronología of the universe en la Wikipedia, pueden localizarlo, van a encontrar con mucho lujo de detalle, muy fragmentadito, esta teoría del Big Bang. Entonces, en el inicio, conforme van hacia atrás, no se sabe qué hubo en el momento cero. En el segundo cero no se sabe qué había, solo se puede especular. Y qué había antes, pues tampoco se sabe, por supuesto. Pero se va llevando el tiempo hacia atrás, y el momento más antiguo que se puede llevar es fracciones de segundos antes del cero. 10 a la menos 43 es punto, y le agregan como 40 y tantos ceros y ponen un 1. Esa fracción de segundo es hasta donde se han hecho los cálculos de ver qué fue lo que pasó. Antes no se sabe. O sea, en el momento cero no sabemos.
un poquito después de ahí sí, una fracción de segundo impensable para nosotros, si se sabe que había una masa de pura, bueno, no había masa, había pura energía, una bola de pura energía muy concentrada en un espacio pequeñísimo. Las fuerzas fundamentales, las 4 fuerzas de las que hemos estado hablando, ni siquiera estaban separadas, eran una sola. Y entonces, de repente esa energía se infló, se dice, se le llama la época de la gran inflación, creció enormemente y la gravedad se separó de las otras fuerzas que seguían juntas. Un poco más adelante, permitir, claro, el enfriamiento permitió que la energía se fuera enfriando, el universo se fue enfriando, y claro, surgió, la energía pudo convertir en materia, y surgieron las primeras partículas, a una tan alta temperatura que no se podían asociar unas con otras. No había manera, antes del primer segundo, de que se formara materia, de que se congregaran átomos. Un segundo después de la inflación y de que se enfrió un poco más el universo, comenzaron a surgir materias. Ya el universo mide bastante, mide más que nuestro sistema solar. Y en los primeros minutos, pasan después de eso, de ese segundo, pasan más minutos y se conforman las primeras moléculas, porque se ha enfriado tanto que los protones y neutrones ya se comenzaron a unir y los electrones comenzaron a ser capturados porque ya la temperatura bajó suficiente. Antes, que no había captura de electrones, todos los átomos tenían carga eléctrica, eran iones. Y ahora no, los electrones ya se pudieron conformar a ser moléculas neutras, hidrógeno neutro, etc. Y los primeros elementos químicos que hubo, claro, fueron el hidrógeno y el helio. Eran los más ligeros. Se cree que había trazas de litio, que es un ligeramente más pesado. Y entonces, durante los primeros años, durante los primeros minutos, como todas las partículas tenían, como los átomos tenían carga eléctrica, entonces no permitían que los fotones viajaran libremente, atrapaban, capturaban fotones. Pero conforme hubo moléculas neutras por la captura de electrones en los núcleos de los átomos, entonces los fotones, como ya no había cargas atómicas, iones que los atraparan, pudieron viajar. Y el universo en ese momento se hizo transparente. Antes pudiéramos pensar que era más bien como neblina. No había manera de que los fotones viajaran muy lejos sin ser atrapados. Pero en cuanto se enfriaron, se capturaron electrones y los fotones pudieron viajar, ahí es cuando se dice que el universo se hizo transparente. Claro, después la materia comenzó a congregarse, a aglutinarse. Ya veremos cómo se forman las estrellas. Pero eso fue lo que tenemos. Se forman las estrellas, se empezaron a agrupar unas con otras. Comenzaron a brillar las primeras estrellas, por supuesto, muchos millones de años después del momento de la gran explosión, le vamos a decir así. Y se fueron agrupando ya las estrellas para formar las galaxias y separándose por regiones, por islas de esa manera. Ahora, la edad del universo se calcula a partir de 3 parámetros distintos. No solamente por la velocidad a la que van las galaxias. Se pueden hacer observaciones de supernovas muy lejanas, se pueden también las variaciones de la radiación de fondo, la temperatura de la radiación de fondo, y por supuesto por el movimiento de galaxias, que fue con lo que comenzó todo. Hubble observando las galaxias moviéndose, a partir de ahí se pueden hacer. Y con estos 3 métodos que son independientes, se llega aproximadamente al mismo número, 13.7 mil millones de años de formado el universo. Y es muy interesante porque los métodos son independientes y sin embargo revelan el mismo número, coinciden perfectamente. Entonces se apoya bastante bien esta teoría. Aquí, claro, aquí está la radiación de fondo, aquí está como originalmente surgió en las primeras observaciones, y luego después con unos instrumentos más precisos, y posteriormente con observatorios en el espacio que hicieron mediciones más precisas todavía, se conoce perfectamente la estructura de la radiación de fondo, que coincide además con la estructura a gran escala del universo. Esto que pareciera una foto por microscopio es realmente la distribución de materia en una región del universo. Las galaxias, aquí no hay estrellas, hay galaxias. Las galaxias han ido como formando filamentos, con regiones con algo de vacío, pero también regiones que tienen mayor concentración de galaxias.
Está, por ejemplo, esta, que es una manera de ver el universo. Las regiones oscuras son porque la galaxia no nos permite ver, el centro de la galaxia particularmente, no nos permite ver hacia el otro lado. Pero donde no hay galaxia Vía Láctea podemos ver mucho mejor y se conoce cómo está distribuida la masa en el universo. Estas son regiones con gran densidad de galaxias. Y si se coloca, si vemos eso en el universo en total, si vemos una pequeña región, vamos a ver los filamentos que les estaba comentando. Si analizamos con detalle los filamentos, ya comenzamos a ver galaxias individuales, cúmulos de galaxias, y cada uno de estos puntos pues es una galaxia, cada una con millones, miles de millones de estrellas. Aquí está entonces el universo alrededor de nuestra Vía Láctea. La Vía Láctea aquí está superpuesta en lo que es la distribución de galaxias en el universo. Aquí está simplemente este esquema, es muy útil para darnos cuenta de cómo estamos distribuidos. Aquí está la Tierra dentro del sistema solar, aquí está el sistema solar dentro de nuestro vecindario de estrellas que tenemos aquí cerca. Aquí está este pequeño vecindario, está en algún punto por acá en un brazo espiral de la galaxia. Nuestra galaxia está inserta en el grupo local de galaxias, donde está la Andrómeda, nosotros aquí y otros, son como 20 galaxias en el grupo local. Y el grupo local está dentro de un clúster de galaxias mucho más grande. Se le llama el supercúmulo de Virgo, porque en esas estrellas están las más, en esas galaxias están las más dominantes, en la constelación de Virgo. Y claro, hay cúmulos de grupos de galaxias. Finalmente llegamos al universo observable. Ahora, la materia visible explica el movimiento, no explica el movimiento del universo. El universo resulta ser que la expansión no se va frenando, como uno pensaría después de que algo explota, que no es una explosión en ese sentido, porque se iba creando el espacio donde se iba expandiendo la materia, pero se debiera pensar que va frenándose todo, pero resulta que no se frena. Los movimientos gravitatorios revelan que hay cierta aceleración. ¿Qué cosa está acelerando esto? Seguramente es algo que no estamos viendo. Y de los movimientos y de lo que se observa, resulta que solo vemos una pequeña parte de toda la materia que hay, de toda la energía que hay. Eso es lo que se conoce precisamente como la materia oscura. Es energía que no se ha logrado saber de qué se trata. Y resulta de que lo que alcanzamos a ver nosotros es una pequeña cantidad de la materia del universo. Hay otra materia que no logramos medir y otra energía que tampoco logramos medir. Y entonces todavía falta mucho por saber. Pero en general, esta es la manera como se considera que se han dado las cosas en el desarrollo de la teoría de la evolución del universo, en el origen del universo. Ahora, para este video, las 3 preguntas que quedan ahí son las que aparecen en este punto. Hay una estrella que se llama Matusalén, que se calcula en una edad mayor a la del universo. Y es muy interesante averiguar un poquito más sobre esta estrella. Me gustaría que revisaran esta estrella y vieran la razón por la que se contrapone con la edad actual del universo. Y la otra es, en una pregunta muy simple, simplemente es ¿qué edad tenía el universo cuando se formaron las primeras estrellas? Con esas preguntas, como de costumbre, las mandan por correo electrónico y vamos a revisarlas. Podemos platicarlas si ustedes gustan por correo electrónico. Y es todo por el video de esta ocasión. El siguiente video va a tratar sobre estrellas y galaxias. Ahí veremos un poco más sobre estos interesantes temas.